Ok, estamos. Entonces, les voy a compartir ahí, la pantalla. Toda la pantalla mejor de una vez. Ahí. Por favor, ¿me pueden decir si pueden observar la pantalla compartida? ¿Se observa? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a esta videotutoría número 4. Vamos a desarrollar el capítulo número 2, específicamente triángulos. Hoy, 22 de junio del 2023. Yo los voy a estar acompañando. Mi nombre es Tatiana Barrantes y los contenidos que vamos a trabajar serían estos: congruencia de triángulos, semejanza de triángulos, teorema de Tales y perímetro de un triángulo y área de una región triangular. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a empezar entonces por el 2.5, que es la parte de congruencia de triángulos. Antes de entrar a la congruencia, primero vamos a definir qué es el término congruencia y luego pues ya conoceremos con más detalle cómo se aplican los triángulos. Dice acá en la primera definición que la congruencia de dos o más figuras se puede relacionar con la idea de dos o más objetos similares, es decir, que estos poseen la misma forma y el mismo tamaño. Vean en este ejemplo que los coloco acá. Acá tenemos dos bombillos y dice, bueno, que estos sí son congruentes. Vean que la definición dice que mantienen la forma y el tamaño. Vean que acá en el segundo ejemplo tenemos dos cuadraditos y estos también son figuras congruentes porque mantienen la forma y el tamaño. ¿Qué pasa con estos? Bueno, que aunque el tamaño es muy similar, la forma no es la misma. Entonces no son figuras congruentes. Ya entendiendo la definición de figuras congruentes, podemos entrar a congruencia de triángulos. Aquí tengo vamos a correr esto un poquito para allá. Aquí tengo dos ejemplos que nos van a dejar clarito que son triángulos congruentes. Dice el primer ejemplo que el triángulo O, P y Q, que sería este, O, P y Q, es congruente con el triángulo A, B y C. En el triángulo, ser congruente significa que sus lados van a medir igual y sus ángulos también. Para eso, bueno, observemos, vean que acá, este lado que ya en algún momento desarrollaron estos conceptos, este es un cateto. Este cateto mide 3 y este otro mide 4. Y vean que en el de la par pasa lo mismo. Un cateto mide 3 y otro cateto mide 4. ¿Qué pasa con la hipotenusa, que es la más larga? Bueno, su medida es 5. Y vean que en el otro también, pues su medida es 5. Algo muy importante es que para poder entender esto, podemos utilizar esta simbología o esto que tenemos acá. Aquí dice que el triángulo OPQ congruente con A, B y C. Y a partir de esto que está propuesto acá, podemos establecer cuáles son los ángulos congruentes y cuáles son los lados congruentes. ¿Cómo hacemos eso? Así. La primera letra es O, entonces yo puedo asegurar que el ángulo O es congruente con la primera letra del otro triángulo, que sería el A. Entonces vean que O es congruente con el A. Ojo a la simbología de congruente, ¿verdad? Es, vamos a ver, así como un igual y este simbolito. ¿Okay? Eso es congruente. Bueno, observemos el ángulo O. Bueno, vean acá en el dibujo que el ángulo O está aquí. Es un cuadrito que mide 90 grados. Y si observamos en el otro triángulo el ángulo A también es un cuadrito y ya sabemos que ese cuadrito significa 90 grados.
Después veamos la segunda letra. La segunda letra es P. ¿Con quién es congruente P? Bueno, con esta segunda letrita, con el B. P mide 53 grados y vean que en el otro triángulo B también mide 53. Entonces, se cumple que también esos dos ángulos son congruentes. Y por último, pues quedaría el ángulo Q, que mide 37, que es congruente con el ángulo C, que también mide 37. Algo muy importante es recordar que estos tres ángulos internos tienen que sumar 180 grados. Ahora, los lados congruentes. ¿Cómo determinamos los lados congruentes? Bueno, igual nos podemos guiar aquí por el nombrecito que ya está listo. Dice que las dos primeras letras, o sea, si ustedes se fijan, OP, deben ser congruentes con las dos primeras letras, o sea, con AB. Bueno, veamos en el dibujo. OP mide 3 y AB también mide 3. Ven que son congruentes, es decir, miden igual. Luego podemos hacer la relación de la segunda letra con la última, o sea, P con Q. P con Q debe ser congruente con BC. ¿Quién es PQ? Bueno, PQ es 5. Y en el otro triángulo, ¿quién es BC? 5 también. Entonces vean que 5 es congruente o mide igual que 5. Y por último, la relación que podemos hacer de las letras de los extremos. OQ debe ser congruente con AC. ¿Cuánto mide OQ? Bueno, OQ mide 4. Y en el otro triángulo AC mide 4. Entonces vean cómo establecimos cada uno de los ángulos y cómo establecimos cada uno de los lados. Y vean que nos podemos guiar por esto que ya está estipulado acá. Veamos en el ejemplo de la par, la misma idea, congruencia entre dos triángulos. Vean que aquí no tenemos números ni nada, pero tenemos unas rayitas. Con las rayitas se lee exactamente igual. Vean que aquí dice, por ejemplo, que el triángulo eje H es congruente con el triángulo VRS. Entonces, lo mismo. ¿Con quién sería congruente la primera letra? La letra E. Bueno, debería ser congruente con la primera letra, V. Y si observamos en el E, el ángulo y en el V, pues tienen las mismas rayitas, ¿verdad? Tienen igual medida. Lo mismo pasa con la siguiente letra, la letra G. ¿Con quién tiene que ser congruente? Con la letra R. Y vean que la letra G tiene un simbolito que tiene la letra R o el ángulo R más bien. Y por último, el ángulo H que debería ser congruente con el ángulo S. Observen el ángulo H, ¿verdad? La figura del angulito que está ahí es igual al ángulo S. Entonces vean que también podemos establecerlo con rayitas. Así se leerían esas rayitas. De igual forma, podemos entenderlo con los lados. ¿Cómo serían los lados? Bueno, primero eje que tendría que ser congruente con VR. Entonces, aquí sería eje es este lado y VR este ladito, ¿ok? Luego, la siguiente letra, GH, congruente con RS. Entonces, GH, vean que es este lado con 3 palitos, por decirlo así, y RS también. Y por último, las letras de los extremos, EH, congruente con VS. Entonces aquí EH sería este y VS este otro. ¿Queda clarito la definición de congruencia de triángulos? ¿No hay dudas? ¿Todo muy claro? Bueno, entonces continuemos. Si no hay ninguna duda, eso es más o menos la congruencia entre dos triángulos. Podemos establecer que cada uno de los ángulos son congruentes y cada uno de los lados que forman el triángulo también son congruentes.
Aquí hay una nota muy importante. Al escribir que dos triángulos son congruentes, se debe tener cuidado el orden en que se anotan los vértices, porque no es lo mismo decir que el triángulo ABC es congruente con DEF a decir que el triángulo ABC es congruente con EFD. Vean aquí el orden de las letras, ¿verdad? Si el orden de las letras cambian, entonces la búsqueda aquí de lados congruentes no va a ser el mismo. Entonces hay que tener cuidado. Vean que dice, por ejemplo, en el primer caso, resulta que el lado AB y el lado DE son congruentes. La medida del primer ángulo, o sea, del A, es congruente con la primera medida del ángulo, o sea, el D. Pero en el segundo caso, el lado AB ya no es congruente con DE, como lo dijimos. Ahora es con EF y eso pues ya cambiaría. Son dos lados totalmente diferentes. Y lo mismo con el primer ángulo. El primer ángulo sería el ángulo A, que ya no es congruente con el D, sino más bien con el E. Entonces, tener cuidado en el orden en que se dan o se establecen los vértices, porque no es el mismo si lo cambiamos. A partir de la definición de congruencia, existen los criterios de congruencia, que estos permiten determinar si dos o más triángulos son congruentes entre sí, sin necesidad de comparar todos los lados y todos los ángulos, como lo hicimos en la diapositiva anterior. Aquí en la diapositiva anterior nos fijamos que todos los ángulos y que todos los lados cumplieran ser congruentes. Los criterios entonces me permiten establecer solamente algunos sin necesidad de hacer todos. Entonces vamos a explicar los tres criterios de congruencia. Antes de mencionarlos, vamos a hacer este ejercicio chiquitito para ver si entendieron la idea de congruencia. A ver, dice, dado que el triángulo JLK congruente con el triángulo UZP, complete las congruencias. A ver, ¿con quién sería congruente el ángulo J? ¿Con quién? Díganme ustedes. En este caso sería con el ángulo 1. Exactamente, la primera letra, que es el ángulo J, sería congruente con el ángulo U. Perfecto. Dice la número 2, el ángulo K. ¿Con quién sería congruente K? Con el ángulo P. Exacto, que sería el último de los vértices, ¿verdad? Entonces sería congruente con el ángulo P. Lo mismo con la número 3. La número 3 ahora dice el ángulo P. Acabamos de decirlo, ¿verdad? P sería congruente con el ángulo K. Es la misma. Luego, la número 4 me pide el lado, porque eso es un segmento, el lado ZP. ¿Con quién sería congruente el lado ZP? Con LK. Exactamente, vean que Z y P son el vértice del medio y el último, y entonces sería con LK. Muy bien, solamente que la simbología es así, ¿verdad? Y LK. Muy bien. JK, ¿con quién sería JK? UZ. No, Yo no. porque JK. Perdón. Sí, me precipité. JK, que son los vértices extremos, ¿verdad? UP, entonces. Entonces serían congruentes con UP. Muy bien. Y por último, UZ, ¿con quién sería congruente UZ? JL. Con JL. Muy bien. Dado que el triángulo BAC, dice la que sigue, es congruente con FDE, complete las congruencias para los pares congruentes. Entonces, ¿con quién sería congruente E?
El ángulo E. Con C. Perfecto. Luego el ángulo A. Con el ángulo D. D, muy bien. El ángulo F. Con el ángulo B. El ángulo, no, perdón, la número 4 es el lado FE. BC. Muy bien. El lado AC. DE. DE, perfecto. Y por último, el lado BA. FD. Muy bien. Buenísimo. Ya podemos establecer entonces las congruencias si me muestran la congruencia de los triángulos ya lista, que en la mayoría de ejercicios de la plataforma pues ya viene esto listo. Entonces es una forma muy sencilla de ir acomodando cada uno de los vértices para encontrar lados y ángulos, ángulos y lados congruentes. Estoy con el término homólogos. Ok. Entonces se establecen 3 criterios de congruencia. Los vamos a ir entendiendo cada uno. De una vez les digo que los criterios de la congruencia y los de semejanza se parecen mucho. Hay 2 que en realidad son el mismo y hay uno que es el que cambia. Entonces, ojalá, yo siempre les recomiendo hacer una ficha para que no se les confunda, ¿ok? Los criterios de congruencia dice que corresponde a las condiciones mínimas que deben reunir 2 o más triángulos para que estos sean congruentes. Y aquí están mencionados. Hay uno que se llama lado, 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 porque solamente vamos a tener lados, en la redundancia. Otro que se va a llamar ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque en las figuras me van a dar un ángulo, un lado y un ángulo. Y por último, el último criterio que se llama lado, ángulo, lado, porque me van a dar un lado, un ángulo y un lado. ¿Ok? Así es, en resumen, los 3 criterios. Vamos a ir viendo cada uno, cómo se define y cómo se aplica en los triángulos para que nos quede clarísimo. ¿Ok? El primer criterio se llama lado, lado, lado. 2 triángulos son congruentes si sus 3 lados respectivamente son congruentes. Entonces, vean que acá, aunque son rayitas, lo podemos identificar y lo que me gusta es que está en colores y así no nos perdemos. Si yo les dijera, bueno, ¿con quién es congruente A, B? Entonces usted puede observar en el triángulo de la par que que es de color verde y tiene una rayita, AB, es el congruente con PQ. Lo mismo con el siguiente. El siguiente dice el lado BC. Bueno, observemos que el lado BC es este de abajo, ¿verdad? Que es como celestito, y es congruente con el lado QR. Y por último, el CA sería este que está en color anaranjado, que sería congruente con el ángulo RP. Acá tenemos la definición, esa es la definición, ¿verdad? Que los lados son congruentes entre ellos. ¿Cómo me lo pueden preguntar? Bueno, como este ejemplo que les puse acá. Dice, determine si los triángulos son congruentes. Vamos a determinar si son congruentes. Entonces, para que sean congruentes, se tiene que establecer que BC, vean que BC mide 8 y con lo que ya aprendimos, ¿verdad? BC, vean que son el vértice del centro y el último. Entonces, ese 8, ¿con quién tendría que ser congruente? Con EF. Y EF, ¿cuánto mide? A 8. Congruente quiere decir que tienen que medir iguales. ¿Cuál es el segundo? Bueno, ese era el primero. BC con EF. Bueno, ese lado sí es congruente. El segundo lado es AC. Vean que AC es 13. ¿Congruente con quién es AC? Bueno, si observamos aquí en el nombrecito, AC debería ser congruente con DF. Y veamos en el dibujo, en el triángulo. DF, ¿cuánto mide? Ah, bueno, mide 13 también. Vean que aquí llevamos
el segundo lado congruente. Y por último, el AB, que serían estos dos del principio, que debe ser congruente con DE. Ah, bueno, AB es 7 y DE es 7 también. Entonces, ¿son congruentes? Sí, ya demostramos que los tres lados sí guardan congruencia, por lo tanto el criterio se llama lado, lado, lado. ¿Dudas en este primer criterio? Como yo le digo a los chiquillos, la congruencia es solo de observar. O sea, vean que aquí fuimos a pura vista, ¿verdad? Y solo tengo que observar que sean iguales, que su medida sea igual. Ahorita veremos semejanza, que aunque se parece mucho, en semejanza no es solamente observar, hay algo extra que hacer. Ok, ese es el primer criterio entonces que se llamaba lado, lado, lado. A ver, ¿cuántos? Ay, miren. Ok. Solo ustedes dos. Pero bueno. Cualquier cosa, si tienen duda, abren el micrófono para escucharlos. Está bien, porque no puedo verlos. Como tengo activado la pizarra, no los puedo ver. Ok, el segundo criterio se llama lado, ángulo, lado. ¿Por qué se llama lado, ángulo, lado? Sí, hay precisamente porque vamos a tener un lado, un ángulo y otro lado. Ya no vamos a tener los tres lados, lado, 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 no. Dice que los triángulos son congruentes si tienen dos lados y ojo. Y el ángulo determinado por ellos, o sea, si yo voy a escoger estos dos lados, el ángulo que está en el centro de ellos dos es este que está en color naranja. Ese tiene que ser congruente. Entonces, vean que acá, si nos fijamos en el dibujito, AB es congruente con PQ. Y lo mismo el otro lado. El otro lado sería el lado BC congruente con QR. Y además, el ángulo B congruente con el ángulo Q. Aquí está la teoría. Vamos a aplicar también a un ejemplo. Dice, determine si los triángulos ABC y DF son congruentes. Entonces, observen acá que BC sería, voy aquí a marcarlo para aquí. BC serían estas dos, el vértice del centro y el último. ¿Que con quién tendría que ser congruente? Con EF. Ah, pero resulta que, ay, perdón, me puse la mano. BC mide 6 y el EF también. Ah, bueno, ya probamos el primer lado, ¿sí? Sí son congruentes. ¿Cuál es el segundo lado que me dan? Bueno, el segundo lado es A con C, los extremos, digamos. A con C, ¿con quién sería congruente? Con DF. Y son congruentes, fijémonos, AC mide 10 y DF mide 10 también. Entonces sí, el segundo lado también, AC congruente con DF. Y por último, en el ángulo que nos dieron. ¿Cuál fue el ángulo que nos dieron? Bueno, el ángulo que nos están dando es el C, que mide 48. Vean que es el último vértice. Entonces, para ver si es congruente, me fijo en el último vértice del otro triángulo, que sería el F, y resulta que sí, miden igual, miden 48. Entonces, aquí el criterio sí se cumple que sea lado, ángulo, lado. ¿Dudas con el segundo criterio? Pero, hey, Ajá, dime. disculpe, yo sí tengo una duda. No es tanto con el criterio, sino cuando usted dice que el último ángulo tiene que ser congruente con el último ángulo, entonces ahí sí hay que fijarse, digamos, en cómo escribió o cómo dieron escrito el triángulo. ¿Cómo está escrito los dos triángulos? Ajá, Ok. exactamente. Por eso es importante fijarnos en este orden, ¿verdad? Ese orden nos ayuda
Ok. El tercero de los criterios de la congruencia, voy a correr esto para acá para que no nos estorbe, se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener un ángulo, un lado comprendido entre ellos y otro ángulo. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos congruente. Es decir, nos van a dar un ángulo como en este caso, por ejemplo, el ángulo B, que está en color naranja, congruente con el Q. El lado BC, que es esto que está como en celeste, congruente con QR. Y por último, el ángulo R congruente con el ángulo C. Así se establece la congruencia. ¿Cómo se aplica? Bueno, se aplica como en este ejemplo. Dice, determine si los triángulos ABC y DEF son congruentes. Y aquí otra vez, ¿verdad? El primer ángulo que nos da el dibujo, es el ángulo A. Observando acá el orden de los vértices, el A tendría que ser congruente con el D. Vean que el A tiene dos rayitas y el D también. Luego, el lado que sigue es el lado AC, que mide 23. ¿Con quién sería congruente AC? Debería ser congruente con DF. Nos fijamos, DF también es 23. Ya probamos un ángulo y un lado. Y ahora el otro ángulo. El otro ángulo es el ángulo C. El ángulo C, que sería el último de los vértices, tendría que ser congruente con el F. El C es solo una rayita, el F también. Entonces, sí, es congruente por el criterio lado, ángulo, lado. Clarito, este tercer criterio. ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar. Puedes identificar el criterio. Vamos a ver si ya lo podemos identificar. Concentrémonos en la figura número, en la figura número 1. ¿Qué criterio podemos establecer ahí? Creo que el primero, lado, lado, lado. Vamos a ver si aquí en la presentación los puedo ir pasando uno por uno. Tenía abiertas las dos por aquello de que... Vamos a ver. Así, ahí las puedo ir pasando uno por uno. Sí, lado, lado, lado. Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo los tres lados congruentes. En este caso sería 5 con 5. El otro 5 con 5 y 12 con 12. Muy bien. Lado, lado, lado. Perfecto. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál criterio sería? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Qué pasa en el segundo? ¿Todos son iguales? No, hay un lado que no es congruente. Exactamente. Entonces, ¿tiene criterio? No, no hay criterio. No podemos establecer que sea lado, 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 porque el 8 y el 7 no funcionaron. ¿Ok? Ahí no hay ningún criterio establecido para esos dos triángulos. Veamos el otro. ¿Cuál criterio estaría ahí? Si no Lado, me equivoco, lado, ángulo, lado. Perfecto, ambos, muy bien. Lado, porque ese lado mide 5 y 5. Ángulo, porque tenemos dos ángulos que miden igual, 30 y 30. Y lado,
porque el otro lado es 4 y 4. Perfecto. Veamos la que sigue. ¿Qué criterio ven ahí? Yo me atrevería a decir que no tiene. No hay un criterio. Muy bien. ¿Por qué? Y pues, aunque sus lados sí son congruentes, su ángulo no. Y, Perfecto. y eso mata todo. Y ya eso, pues ya no establece un criterio. Muy bien. ¿No? Ahí no hay ningún criterio. La número 5. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ángulo, porque el 54 y el 54 son el mismo. Lado, porque el lado es 15 y 15. Y ángulo, porque sí encontramos otra pareja de ángulos congruentes. Muy bien. ¿Y la última? Creo que no tiene tampoco ángulos diferentes. Muy bien, por el 34 y el 33 que no son congruentes. Muy bien, entonces queda clarito que el término congruente significa iguales y que de ahí se deriva congruencia de triángulos, triángulos cuyos lados y ángulos miden igual y que se establecen pues estos tres criterios, lado, 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 ángulo, lado y el último que se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Quedaron claritos los tres criterios? ¿Clarísimo? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a este otro ejemplo. Dice, si en la figura 2.58 se cumple que el triángulo, bueno, esta es la figura, le corté el 2.58. Se cumple que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC, determine. Dice, la medida de AB. Esto lo podemos hacer guiándonos, como les dije ahora, ¿verdad? Por el nombre de, que ya está aquí, el orden, perdón, que está aquí establecido. Entonces, AB, ¿con quién sería congruente? Con AD. Muy bien, perfecto. Si vengo a la figura y veo AD mide 5 centímetros, entonces BAB yo puedo asegurar que también mide 5 centímetros. Veamos el otro. La medida del ángulo AC y D. A, C y D. ¿Con quién sería congruente? Vamos en orden. La letra A, vean que es congruente con la misma A. El vértice C, congruente con el mismo C. Y el vértice D, congruente con el vértice B. Entonces vamos a ir a buscar cuánto mide el ángulo A, C y B. Vean que aquí el A empieza aquí, C sería el centro y B sería el final. Aquí podemos encontrar el ángulo A, C y B, que sería ¿cuánto? Sería 42, ¿cierto? Entonces, como es homólogo, este también mide 42, pero 42 grados, porque es un ángulo. ¿Dudas? Bueno, aquí tenemos la explicación ya un poquito más detallada para cuando los demás compañeros, incluso ustedes, pues repasen la grabación, pues pueden leer con detenimiento quién es congruente con quién, cuál ángulo es congruente con cuál ángulo, y podamos calcular esos valores que pudimos encontrar.
Estamos. ¿Dudas? ¿Sí lo entendieron? Vamos a ver. Ay. Mantener. Todavía estamos. Ah, bueno, no. Ya se nos unió un compañero más. Una compañera más bien. Bueno. Vamos a ver. Ok, sigamos por ahí. Viendo cómo estaba la participación de ustedes. Sí. Vamos con la definición ahora de semejanza. Dos figuras geométricas, dice la definición, son semejantes si tienen la misma forma, aunque no necesariamente tienen el mismo tamaño. La misma forma, vean que acá tengo varios ejemplos donde podemos observar que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Vean las primeras caritas, ¿verdad? Las mismas caritas, una más grande y otra más pequeña. Igual los corazones, uno más grande, otro más pequeño. Y lo mismo con estas X, una más grande, una más pequeña. Ya sabiendo el concepto de semejanza, que es mantengo la forma, pero no necesariamente el tamaño, puedo establecer la semejanza en los triángulos. Dice acá, dos triángulos son semejantes si tienen ángulos homólogos correspondientes, que sean congruentes, y lados homólogos correspondientes, que sean proporcionales. Entonces vamos a entender qué quiere decir ángulos correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales. Con este primer ejemplo, pues nos va a quedar más clarito qué es lo que quiere decir. Dice acá, el triángulo OP y Q, vean que el triángulo OP y Q es este que está a la izquierda, es semejante con el triángulo A, B y C. Ahora quiero que pongamos atención que el símbolo ya no es el mismo. Ahora el símbolo cambia. ¿Cómo era congruente? Bueno, congruente, vamos a ver aquí el lápiz, era así. Y semejante ahora simplemente es de esta manera. Solo es ese simbolito. Vean que ya no trae la igualdad, entonces ya no podemos decir que miden igual, sino que ahora son proporcionales. Vamos a entender qué significa el término proporcionales. Igual, nos podemos ir guiando por el nombre o la notación que nos dan acá. Dice, el ángulo O, bueno, vean que el O es el primer vértice. El ángulo O es semejante ahora con el A, ¿sí? Vean que el O mide 90 y el A también mide 90. Luego seguiría el ángulo P semejante con el B. Vean que sí, también, el P mide 53 y el B también. Y por último, el ángulo Q semejante con el C. Ven que el Q es 37 y el C también es 37. Bueno, ahí ya probamos semejanza en los ángulos. Vean algo muy clarito en la definición. Los ángulos son congruentes, o sea, miden igual los ángulos. Pero los lados ahora no son congruentes, sino proporcionales. Bueno, ¿qué es una proporción? Bueno, vamos a entenderlo acá. Acá dice que el lado OP, ¿cuál es o con quién es semejante OP? Fijándonos en la notación que nos dieron, voy a volver aquí todo esto, fijándonos en la notación que nos dan, OP, que son las dos primeras letras, deberían ser semejantes con AB, en que es esto que está aquí escrito.
OP con AB. ¿Cuánto mide OP? Bueno, vean que en el dibujo OP mide 3 y el AB mide 6. También podemos establecer una razón de proporcionalidad entre P y Q, que son las dos letras o los dos vértices que siguen. PQ debería ser semejante con BC. ¿Cuánto mide PQ? PQ mide 5. Véanlo aquí. ¿Y BC? ¿Cuánto mide BC? 10. Ah, bueno, 5 con 10. Y por último, establecemos la proporción de OQ, que son los vértices de los extremos, que deberían ser semejantes con el AC. OQ, ¿cuánto mide? 4. Vean que aquí dice 4. Y el AC, ¿cuánto mide? 8. Vean que aquí dice 8. Establezco las divisiones, o sea, hago cada una de las divisiones y resulta que todas me dan un medio, un medio, un medio. Todas tienen la misma razón de proporción, un medio. Entonces, eso significa que son proporcionales, o sea que cuando yo establezco las relaciones, pues las proporciones me da la misma razón, un medio. ¿Dudas con la semejanza y los lados proporcionales? ¿Queda clarito? ¿Qué significa proporcionales entonces? No lo sé, profe. Perdón. Bueno, es más que todo una duda. Yo no sé si me queda claro todavía porque dice que dos triángulos son semejantes y sus lados son proporcionales, pero entonces, con solo que, digamos, una razón de proporción no da igual, diríamos que no es semejante. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Malcolm. Falcon. Exactamente, Falcon. Si una de estas razones, cuando yo hago la respectiva división, me da, por ejemplo, un medio y un tercio, ya no son semejantes. Para que me dé semejantes, la razón de proporción, que es este resultado final, tiene que darme en las tres lo mismo. ¿Ves? Ahora, vean que algo muy curioso es que dice que sus lados homólogos son proporcionales. También podemos entenderlo de esta manera. El lado más grandote, por ejemplo, en este triángulo, el lado que mide mayor es este lado, que mide 5. Y vean que en el otro, su lado mayor, es 10. Entonces vean la razón de proporción. ¿Cómo establece que el mayor es semejante con el mayor? El más chiquito, que es aquí 3, debe ser semejante con el más chiquito de acá, que sería 6. Y el valor del medio, que sería 4, es semejante con el valor del medio, 8. También nos podemos guiar por ese orden, solamente que nos serviría si nos dan todos los lados, ¿verdad? Si no nos dan todos los lados, pues tendríamos que establecer, si me dan dos lados, el mayor con el mayor y el menor con el menor. Esa es otra forma también de establecer la semejanza de triángulos, ¿ok? Igual que los congruentes, los semejantes también tienen tres criterios. ¿Recuerdan ahorita, hace unos minutos, que dijimos que en la congruencia, los de la congruencia se llamaban lado, lado, lado? Ven que el primero es el mismo, lado, lado, lado. El segundo también se llamaba lado, ángulo, lado, pero el tercero cambiaba. El tercero de la congruencia se llamaba ángulo, lado, ángulo. Entonces vean que el tercer criterio es el que tienen diferente. Ahí es donde hay que tratar de no confundirlos y ojalá hacernos un cuadrito con cuáles son los de congruencia y cuáles son los de semejanza para que no se nos confundan, ¿ok? Voy a borrar esto para que no se nos enrede.
Dice que los criterios de semejanza corresponden a las condiciones mínimas que deben reunir dos o más triángulos para que estos sean ahora semejantes. Veamos el primer criterio para entenderlo y vamos a empezar por el criterio que es diferente. Este se llama ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué se llama ángulo, ángulo, ángulo? De ahí, porque los tres ángulos son congruentes, o sea, miden igual. Vean que de la misma forma que lo hicimos con congruencia, acá podemos observar en este dibujito los colores para no perdernos. Vean que aquí dice el ángulo A, que es este que está con, señalado como de azul, unas rayitas azules, pues es semejante con el ángulo P. Luego el ángulo C, que tiene como una rayita verde, congruente con el R. Y por último el B, congruente con el Q. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos esa teoría a dos triángulos cualquiera? Bueno, vean que acá tenemos dos figuras, dos triángulos, ABC y DF, semejantes, y vean, vamos en orden. Por ejemplo, el ángulo A, que es mi primer vértice, ¿con quién tendría que ser homólogo el ángulo A? Con el D. Claro, perfecto, con el D. Vean que el A mide 27. Entonces, de fijo el D también tiene que medir 27. Aquí está, el A con el D. Luego dice la segunda letra, el segundo vértice, el B con el segundo de acá, o sea, con el E. Vean que el B y el E son 90 grados, porque es ese cuadrito que significa 90 grados. Y por último, la última letra o el último vértice, que es el C, es semejante con el F. El C, vean que no sabemos el valor, pero sí conocemos al F, que sería 63. Entonces estamos seguros que si son semejantes también mide 63. Establecemos también que la suma de esos tres, o sea, si usted suma 63 del primer ángulo más 27 del segundo más 90, eso nos da 180. Recuerden que no nos podemos pasar de 180 ni tampoco nos puede dar menos de 180. Entonces, así encontramos las medidas faltantes. Aquí fue que nos fuimos guiando, pero si nos faltara alguna, nada más hacemos la resta para poder encontrar esa tercera medida que nos haga falta. Ahí tenemos el criterio entonces, ángulo, ángulo, ángulo. Recuerden, en los ángulos solamente buscamos que estos sean de igual medida. Ahora vamos al otro criterio. Este se llama lado, lado, lado. Ahora buscamos que los lados sean proporcionales, es decir, que tengan la misma razón de proporción. Vean que acá en la teoría, de la misma forma que lo hemos venido haciendo, los lados tienen colores para no perdernos. Vean que dice, el lado AB, que es este que está en color rojo, semejante con el PQ. Ah, bueno, el que está en color rojo con color rojo. Luego BC, que es este en color verde, semejante con QR. Ah, bueno, los que están en color verde. Y por último, CA, que es este en color azul, pues congruente con RP, que es el último que pusimos en color azul. Entonces ahí tenemos los lados, quién va con quién. ¿Cómo lo hacemos en dos triángulos cualquiera? Bueno, vamos igual, en el mismo orden, guiándonos por la notación que nos están dando. Entonces, vean que las dos primeras letras, el AB, debería ser proporcional con el DE. Establezcamos las fracciones. El AB mide 9, que es este 9 que está aquí, y el DE mide 36. Entonces vean que colocamos en fracción 9 entre 36. Luego las siguientes letras. ¿Qué letras siguen? Bueno, ahora sigue A con C, los extremos. ¿Con quién deberían ser semejante a C? Con DF, que serían los extremos. AC mide 15, es de 15 que tengo acá,
y DF mide 60, 15,60. Y por último el BC, que el BC es la segunda y la última letra, o el último vértice, BC semejante con EF, BC que mide 12 y EF que mide 48. Hago las divisiones de cada uno de ellos. 9 entre 36 da un cuarto, 15 entre 60 da un cuarto y 12 entre 48 da un cuarto. Y me doy cuenta que las tres me dan igual, un cuarto, un cuarto, un cuarto, por lo tanto sí son proporcionales y sí se establece el criterio lado, lado, lado. ¿Dudas con este criterio? ¿Entendieron entonces que proporcionales es que la razón nos dé lo mismo? Vean que en el primer ejemplo que ahora el compañero me preguntó, todas las razones nos daban un medio, un medio, un medio. Aquí también, ¿verdad? Aquí nos da un cuarto, un cuarto, un cuarto. La respuesta puede ser cualquiera mientras sea la misma. Vamos ahora con el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué se llama lado, ángulo, lado? Bueno, porque ahora vamos a establecer la semejanza entre un lado, en este caso sería, vean que acá el lado es AB, que está como en color anaranjado, semejante con PQ. El ángulo sería el ángulo comprendido entre esos lados, que sería el ángulo B, semejante con el ángulo Q. Y por último los lados, que en este caso sería BC, que está aquí en color moradito, semejante con QR. ¿Cómo lo aplicamos a dos triángulos? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la misma forma. Veamos los lados. Vean que el primer lado que nos dan es el lado AB, que mide 5. AB, que son los dos primeros vértices, deberían ser semejantes con DE. Y entonces DE mide 15. Ah, bueno, 5,15. Luego, el ángulo que nos están dando es el ángulo B, que es este del centro. Vean que es la letra del centro o el vértice del centro. ¿Con quién sería semejante? Con el E. Y vean el E, también mide 90. Entonces, muy bien. Y el último lado que nos están dando, ponerlo de otro color, que sería el lado BC, que es la segunda y la última letra, o el último vértice. BC es 12, congruente con EF, que EF es 36. 12,36. Además, vean que una cosa muy importante, la medida mayor fue el 12 de uno de los triángulos y en el otro triángulo la medida mayor fue 36. La medida menor fue el 5 y en el otro triángulo la medida menor fue el 15. Entonces vean que se cumple lo que les mencioné ahora, ¿verdad? El mayor con el mayor y el menor con el menor. Cuando yo hago las divisiones, esas proporciones nos dan un tercio y un tercio. Entonces ya probamos que hay un lado, un ángulo de 90 y otro lado que me aseguran que el criterio entonces es lado, ángulo, lado. ¿Dudas? No. Chiquillos, ninguna duda. Seguimos. ¿Va todo clarito? Bueno, asumo que no hay dudas hasta el momento. Veamos un ejercicio como uno que nos puede salir en el cuestionario. Dice que en la figura 2.67 el triángulo PQR semejante, recuerden el símbolo, ¿verdad? Semejante con el triángulo DEF. Acá, como es semejante, hay que hacer nuestras respectivas parejitas para determinar la razón de proporción. Veamos. Dice, determine el valor de la X. ¿Con quién sería semejante
PQ, que PQ sería la X. ¿Con quién sería semejante? Díganme ustedes. Con DE. Con DE, muy bien, que mide 6. Luego, la siguiente sería QR. QR mide 8. ¿Con quién sería semejante QR? EF. EF, que el valor de EF es 4. Muy bien. Veamos la tercera relación, que sería PR, ¿verdad? Los extremos. PR, que es el 6. ¿Con quién sería semejante? DF. Con DF, muy bien, que DF mide 3. Perfecto. Ya ahí tenemos quién es semejante con quién y tenemos estos valores ahí establecidos. Vean que ustedes me fueron ayudando a colocarlo y nos fuimos guiando por la anotación que me dieron arriba. Ahora, para poder encontrar la letra X, yo puedo utilizar cualquiera de estas dos fracciones. Cualquiera de las dos debería darme igual porque son proporcionales todas. Entonces, despejaremos estas dos. Repito, usted pudo haber elegido X sobre 6, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Y usted lo pudo igualar con 6 sobre 3. También le va a dar igual a que si establecemos X sobre 6 igual a 8 sobre 4. Podemos tomar la primera igualdad o la segunda igualdad. Ya aquí más detallado, a un ladito, tengo la explicación, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue acomodar quién era semejante con quién con respecto a las letras. Después fuimos acomodando los valores, X con 6, 8 con 4, 6 con 3, que fue lo que ustedes me ayudaron acá. Tomamos la primera igualdad, como les dije, y ahora vamos a aplicar lo que se llama la regla de 3 para encontrar el valor. ¿Cómo se hacía la regla de 3? Bueno, se multiplicaba en diagonal los dos valores que sí me dan un resultado entero, un resultado completo. En este caso sería multiplicar 6 por 8, porque de ahí si usted multiplica X por 4 no me va a dar nada, porque andamos buscando el valor de la X. Entonces multiplicamos en diagonal 6 por 8 dividido este 4 que quedó aquí solito. 6 por 8 nos da 48 y 48 entre 4 nos da 12. Y entonces ese valor que nos hace falta sería 12 centímetros. ¿Ok? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer en un ejercicio como estos es establecer las tres igualdades y si hay una que me falta, pues tomo una de estas y con regla 3 despejamos. Y también se puede hacer de esa forma. ¿Dudas? Todo clarísimo ahí, en ese ejercicio. Cualquier cosa, encienden el micrófono. Ya vimos entonces los criterios de semejanza, los criterios de congruencia, ya establecimos cómo es que se resuelven, entonces ya podemos aplicarlo a la resolución de algunos problemas. Dice el primero, este ya está hecho para que lo tomemos de ejemplo y ustedes me ayuden a resolver otros tres que traigo ahí extra. Dice, una mujer, vean la mujer acá, voy a ver aquí el puntero, ok. Una mujer que mide 1.65 metros, aquí está la mujer, proyecta una sombra de 2.4, aquí está su sombra, la que ella proyecta. Si ella está al lado de un poste de luz, este es el poste de luz, que es perpendicular al suelo, perpendicular, recuerden que es aquellos que suman 90 grados, aquellos que forman un ángulo de 90 grados, que proyecta una sombra de 22 metros, ¿cuál es la altura del poste? Primero que nada, estos ejercicios son de observar dos triángulos semejantes. Eso lo vamos a dejar clarito primero. Aquí se me forma un triángulo, lo voy a hacer en color rojo.
por decirlo así, un triángulo chiquitito, que aquí mide 1,65 con una sombra de 2,4. Y se nos forma un triángulo grandote. ¿Cuál es el triángulo grandote? Todo este. Vamos a hacerlo de color verde. Todo. ¿Ok? Ese triángulo grandote tiene acá una X, que es lo que estamos buscando de altura, y abajo, todo esto de abajo mide 22. Entonces, en el dibujo ustedes lo pueden ver como un solo dibujo, pero lo primero que debo hacer es separarlos para que mi mente no los confunda, ¿ok? Muy bien. Dice que aquí los triángulos que se forman son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Pues ambos triángulos poseen un ángulo de 90 y comparten otro ángulo y por lo tanto el tercero debe ser igual. Pero bueno, no es tanto por cuál criterio, sino cómo encontramos la altura de ese poste. Entonces establecemos nuestras razones, nuestras proporciones, perdón, para que las razones nos den igual. ¿Cómo lo acomodamos? Bueno, siempre yo les digo a los chiquillos, altura con altura y sombra con sombra, para que quede como más claro, ¿verdad? Entonces, la altura que buscamos es X, porque es la del poste. Y sería semejante con la altura de la mujer, que es 1,65. Y lo mismo con la sombra del poste, toda la sombra es 22 y la sombra de la mujer es 2,4. Y resolvemos ese valor que nos hace falta por la regla de 3. ¿Cómo se hace regla de 3? Les repito, se multiplica en diagonal 1,65 por 22 y lo dividimos por este 2,4. Y vean que todo esto, todo este cálculo que se puede hacer, bueno, si ustedes gustan, se puede hacer ahí a mano, haciendo todas las multiplicaciones o utilizando una calculadora. Esto nos da 15,12, entonces aproximadamente la altura del poste es 15,12 metros, porque el ejercicio está dado en metros. ¿Dudas en este problema? ¿O sí quedó clarito? Vamos a establecer esto mismo que aplicamos en este segundo ejercicio. Dice, la siguiente imagen ilustra un árbol. Vean ahí donde está el árbol. Y hay una persona de pie. Y las sombras proyectadas. El árbol y la persona comparten parte de esa sombra. Tal como se muestra ahí. Además, considere que la persona mide 1,80. Entonces, Entonces, que a veces le pongo toda la mano a la pantalla. 1,80 sería la altura de la persona. Según esos datos, eso que nos dan ahí, con base en la información, la altura del árbol corresponde a. Entonces vamos a buscar toda esta altura. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en este ejercicio? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Igual que hicimos en el anterior, primero vamos a separar los dos triángulos que se forman. Hay uno chiquitito que se forma acá con la altura de la persona y la sombra de esa persona. Voy a ponerlo como por acá. Ay, perdón que no me queda un poquito recto, pero es que me cuesta un poco con el mouse. 1,80, la altura de la persona, con una sombra de 7. Y tenemos otro triángulo grandote, aquí nos fijaríamos en todo el triángulo, todo, que su altura, más o menos, que su altura sería X, y la sombra de todo el árbol sería todo eso que puse ahí en verde. ¿Cuánto sería toda esa sombra? Bueno, vean que el árbol hasta aquí está 17, pero como me tengo que fijar en todo el triángulo, tendríamos que sumar 17 más 7. Y entonces toda esa sombra sería de 24. ¿Vieron por qué tuve que sumar esos dos pedacitos, verdad? Porque cuando yo me fijo en un problema de estos, tengo que establecer un triángulo chiquitito, que es el que hice con la persona, y uno grandote, que es el que hace todo el árbol. Y no puedo decir que la sombra del árbol es solo 17,
porque entonces estableceríamos que la sombra del árbol llega hasta aquí, donde está la persona, y eso es falso. Listo. Ya teniendo estos valores, ya podemos establecer cómo nos quedarían las proporciones. ¿Quién con quién? ¿Quién sería? ¿A quién acomodamos con quién? Díganme ustedes. Igual altura con altura, x sobre 1.80. Eso, muy bien. Altura con altura Y la sombra 24 sobre 7. exactamente. Y la sombra con la sombra. Nada más teniendo cuidado que si primero tomamos esta altura, entonces primero tenemos que tomar esta sombra, ¿ok? Entonces, si pusimos la altura arriba, la altura del árbol y la altura de la persona abajo, lo mismo hacemos con las sombras. La sombra del árbol arriba primero y luego la sombra de la persona. Y luego resolvemos con regla de 3. Entonces nos quedaría resolver por acá 1.80 por 24 sobre 7. Y hacemos ahí el cálculo que nos da más o menos 6, o bueno, aproximadamente más bien 6,17 metros. Ok. ¿Qué tal? Si entendimos ese, podemos hacer el que sigue. Acá tenemos dos. Dice, aquí no está el dibujo, pero lo podemos imaginar. Un poste de alumbrado público, entonces, bueno, digamos que por aquí está el poste, ay, perdón, de 3 metros, proyecta una sombra de 5. Ah, bueno, ahí está el poste con su respectiva sombra. En ese mismo instante, en ese mismo plano, perdón, y en ese instante hay un edificio, entonces nos vamos a imaginar un edificio, ya sería un poco más grandote, ¿verdad? Que el poste, pero ese edificio, vamos a verlo como aquí. Proyecta una sombra de 40 metros, ese edificio. Bueno, ahí tenemos otro. Entonces, la altura del edificio, ¿cuánto sería? Ahí no dice que comparten sombra como pasó en la anterior, ¿verdad? Que la persona y el árbol compartían sombra. Aquí no. Entonces, cada uno tiene su propia altura y cada uno tiene su propia sombra. Que sea en el mismo plano y en el mismo instante no quiere decir que compartan la misma sombra. Usted y yo podemos estar de pie en un mismo gimnasio y la sombra mía puede ser más larga y la suya más corta. Si no dice que comparten sombra, entonces los hacemos separados, ¿ok? Y establecemos, como dijo la compañera, altura con altura y sombra con sombra. Entonces, en este caso sería X con 3 y 40 con 5. Resolvemos con regla de 3, multiplicando en diagonal. 3 por 40 entre 5. Y aproximadamente eso da 24 metros. Veamos el segundo problema. Dice, una torre, bueno, ahí vamos a hacer un triangulito, ahí, porque la idea es la misma. Además, de una vez vamos a hacer dos triangulitos. Una torre proyecta una sombra de 24 metros. En el mismo momento en que hay una varilla de 2 metros, esa es la altura de la varilla, que proyecta una sombra de 3 metros. Si la torre y la varilla están en el mismo plano, de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos metros de altura tiene dicha torre? ¿Cómo establecemos las relaciones? ¿Quién con quién?
¿Cómo sería? Igual, altura con altura, x sobre 2 y sombra con sombra, 24 sobre 3. Perfecto, muy bien. Y de nuevo hacemos regla de 3, ¿verdad? Multiplicando en diagonal 2 por 24 sobre 3. Y 2 por 24 sobre 3 nos da una altura de 16 metros, porque este problema estaba dado en metros. Entonces ya aplicamos un poquito el concepto de semejanza de triángulos, tanto si la figura viene compartida con sombra o si los momentos son los mismos, pero las figuras vienen separadas, ¿ok? Veamos el siguiente contenido. Este se llama teorema de Tales. Acá tenemos una imagen que ilustra la definición. Dice, dado el triángulo ABC, si se traza una recta paralela a AC, ojo, este es el AC, ¿verdad? Y la recta paralela es esta otra. Entonces, más o menos, recuerden que paralela es como las líneas del tren, ¿verdad? Que llevan la misma dirección, pero que nunca se intersecan. Dice que si se traza esa línea, en este caso sería PQ, vamos a hacer el puntero de nuevo, PQ, entonces, y PQ interseca estos lados, entonces se cumple esto, se cumple que se van a formar dos triángulos, el de arriba, que sería P, B y Q, este es el de arriba, el más chiquitito, y se formaría un triángulo grandote, el A, el B y el C. Entonces vean que lo que hace PQ es que al trazarse esa línea, se forman dos triángulos que son semejantes. Y de nuevo, podemos establecer quién es semejante con quién, dejándonos llevar también por la notación dada aquí, como ya lo aprendimos y lo hemos practicado todo este ratote, ¿verdad? Por ejemplo, si me dice, digamos, puedo establecer, bueno, aquí están, ya yo las iba a sacar de acá. Aquí está, puedo establecer todas estas relaciones, que eso siempre se va a cumplir. Vean lo que dice PB, que sería este pedacito, este segmento, BP sobre PA, sobre este otro, sobre PA, es igual a BQ sobre QC. O sea, vean que Tales lo que dice es que si yo hago, que si yo hago una relación BP sobre PA, entonces del otro lado, del lado derecho del triángulo, también puedo establecer que BQ es proporcional con QC. Ahora, también se puede establecer que BA, ¿quién es BA? Todo este total. Que BA sobre BP sería igual a todo BC sobre BQ. Diría yo a los chiquillos, el total con el segmento de arriba es igual al total del otro lado, del lado derecho con el segmento de arriba. También podemos establecer, voy a borrar, según Tales, que BA, o sea, el total con el segmento de abajo, PA, sea igual a el total del otro lado, BC, con el segmento de abajo, QC. Todas esas relaciones establece el teorema de Tales, ¿ok? Para que quede clarísimo, entonces aquí traigo varios ejemplos para poder establecer todo eso. Dice, calcula el valor de X en cada caso. Recuerdan que había una de las igualdades que se cumplía que dice que este segmento de arriba, X, sobre el segmento de abajo, 3, es igual a, del otro lado del triángulo, el segmento de arriba, 6, que se relacione con el segmento de abajo, 4. Ahí estamos poniendo en práctica
la primera igualdad que se cumple. Estamos diciendo entonces que el lado AD, que sería la X, sobre DC, que sería el 3, es igual al lado BE, que medía 6, sobre EC, que medía 4. Cuando ya yo establezco esa igualdad, ya puedo resolver el valor de la X por regla de 3. ¿Cómo era? De nuevo, es multiplicando en diagonal 3 por 6 entre 4. Eso nos da 4,5. El valor de la X entonces sería 4,5. ¿Entendieron la primera igualdad? Ok, denme un segundito. Veamos este segundo ejemplo. Acá tenemos de la misma forma la recta JI que divide a estos lados del segmento. Y tenemos que buscar también el valor de la X. Entonces, podemos establecer la siguiente igualdad. FJ, que es el valor de aquí, FJ, sería la X. ¿Con quién la estableceríamos del otro lado del triángulo? ¿Con cuál valor? ¿Con el 6 o con el 12? Creo que con el 12. Exactamente. Por decirlo así, voy a devolverme para que quede bien clarito esto. En palabras más coloquiales. El de arriba yo lo puedo establecer con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Eso fue lo que hicimos aquí. ¿Ok? En esta segunda no tenemos un valor arriba ni un valor abajo, pero sí tenemos uno de abajo con un total. Entonces, si de ese lado el valor de abajo es el que busco y el total, vamos a poner ahí, X con 27, entonces eso sería igual a el valor de abajo, o sea, 12 con el total. ¿Cuál sería el total? ¿Cómo encontramos aquí el total? No se suma 12 sumando más. ambos, ¿no? Ah, ¿cómo? Perdón. ¿Con quién iría el 12? Suma 12 más 6. No los escuché. Ajá, exactamente, con el total. ¿Cuál sería el total? 12 más 6, que sería 18. Entonces, 12 con 18. Aquí estamos poniendo en práctica la segunda igualdad que puede establecerse también, que sería el valor de abajo con el total y el valor de aquí abajo con el total. ¿Ven? Es como seguir el mismo orden. Si esta X hubiera estado aquí arriba, entonces yo hubiera establecido la X con el 27 y el 6 con el 18. ¿Ok? Es como esa la idea del teorema de Tales. Entonces, aquí tenemos la solución. Ya cuando establecimos X, ya cuando establecimos X sobre 27 y 12 sobre 18, multiplicamos por regla de 3 en diagonal. 27 por 12 entre 18 nos da 18, la medida que andamos buscando. ¿Quedó clarito este? Lo mismo que yo elijo al lado izquierdo del triángulo es lo mismo que tengo que establecer al lado derecho del triángulo, ¿ok? Esa es la idea.
Aquí como teníamos el total, pues tenemos que trabajar con el total del otro lado también. En el primer ejemplo que les hice no había ningún total. Era el segmento de arriba con el segmento de abajo. Entonces el segmento de arriba con el segmento de abajo. Veamos este tercer ejemplo. ¿Cómo establecemos? Dice que si el triángulo ABC se tiene que hacer es paralelo con MN, hay que determinar a la X y hay que determinar a la Y. ¿Cómo lo empezarían ustedes? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo establecerían ahí la relación? Bueno, vamos a ver. Para encontrar el valor de la X, vamos a ver la solución, dice que se puede usar esta proporción. BM, que sería X, sobre BA, dice la definición del teorema de Tales, es igual a MN sobre AC. Eso también se puede establecer. Vean que BM es esta X sobre su total. ¿Cuál es el total? Bueno, el total sería la suma del X más el 23. El X que por cierto no lo conocemos. Pero se puede establecer que eso es igual a el 14 sobre su total de abajo, 28. ¿Ok? Si ustedes, bueno, si se les hace un poco confuso entender lo que estoy haciendo, recuerden que la intención principal es que usted lo pueda observar como si fueran dos triángulos separados. Si viéramos este triángulo de arriba, ese triángulo de arriba mide aquí X y aquí 20, perdón, y ahí 14. Voy a poner 20. X con 14. Y si observamos el otro triángulo, el triángulo grandote mide todo esto, X más 23, y en su base mide 28. Si yo lo veo como dos triángulos separados, ahí puedo entender por qué dice X sobre X más 23 es igual a 14 sobre 28, porque estoy estableciendo la semejanza. Acá nos quedaría una ecuación. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Bueno, se resuelve multiplicando en diagonal X por 28, que eso nos da 28X, y 14 por X más 23, que quedaría así. 14 por X más 23. Recordamos que el 14 distribuye al paréntesis y entonces nos quedaría 28X es igual a 14 por X, 14X, más 14 por 23 son 322. Luego agrupamos términos semejantes, es decir, este 14 pasa a restar. 28X menos 14X es igual a 322. Cuando hago la resta, eso nos da 14. Y por último, para que la X quede despejada, el 14 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y ese es el proceso que está aquí algebraico. 322 entre 14 nos da 23. Entonces, el lado que falta ahí sería 23. ¿Dudas? Todo clarito ahí. Recuerden que eso se establece con, como si yo me imaginara que ahí hay dos triángulos separados, para que sea un poquito más fácil de visualizar. Cuando, ay mira, esto me quedó encima de, voy a borrar aquí para que no se vea tan feo. Cuando ya encontré el valor de la X, que ya les expliqué paso a paso,
porque es 23, entonces ya podemos establecer cuál es el valor de la Y. Vean que, voy a poner acá en la X. La X vale 23. Y entonces podemos hacer lo mismo, podemos separar los triángulos y vamos a tener ahora que esta X es 23 y vamos a tener un triángulo grandote que el triángulo grandote también nos puede servir para encontrar a la letra Y. Vean que puedo establecer que 23 por el teorema de Tales, ¿verdad? Que este 23 de arriba puede colocar sobre el 23 de abajo, 23 sobre 23 y la Y sobre el 19, Y sobre 19. Y ahí nada más establezco por el teorema de Tales una proporción, el de arriba con el de arriba, perdón, el de arriba con el de abajo y del otro lado el de arriba con el de abajo, como les expliqué al principio. Nos podemos multiplicar en diagonal 23 por 19 entre 23 y eso nos da 19, la medida que andamos buscando. Entonces vean que, ¿qué hicimos? Bueno, primero lo que hicimos fue tratar de buscar el valor de la X. Ay. Cuando ya encontramos el valor de la X que nos dio 23, establecimos el teorema de Tales. 23 sobre 23 y Y sobre 19. Y de ahí salió el 19 que encontramos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo clarito? El último tema se llama perímetro de un triángulo y área de una región triangular. Todos estos problemas, o sea, todos estos conceptos que ya conocimos hoy, conceptos de congruencia, de semejanza, se pueden preguntar en la resolución de problemas. Vean que ahora hicimos uno de altura con sombra, de un árbol, de una persona, y aquí pues vamos a buscar el perímetro y el área de cosas que sean de forma triangular. Casi siempre se puede establecer a problemas que son, tengo un terreno en forma triangular y le quiero calcular el perímetro y el área de ese terreno. También por ahí venían algunas figuras que se forman con los triángulos, como un cuadrado, que por ejemplo el cuadrado es la unión de dos triángulos. También como un trapecio, todas esas figuras venían ahí en la unidad didáctica. Yo lo que hice fue pues seleccionar algunas muy importantes que podemos retomar las áreas, las fórmulas de las áreas y los perímetros y que nos van a servir un montón en esta parte. Recuerden que el perímetro, como dice aquí la diapositiva, es la suma de los lados de esa figura y se denota con la letra P. Y vamos a denotar el perímetro. Y para el cálculo del área se pueden utilizar dos fórmulas. Base por altura sobre 2, que vamos a entender que se va a aplicar esta área en un triángulo de tipo rectángulo. ¿Qué era un triángulo rectángulo? Bueno, era un triángulo cuyos lados forman un ángulo recto de 90. Y sus catetos, porque eso ya lo vieron en estos conceptos, ya lo vieron, sus catetos pues serían estos, ¿verdad? La base y la altura. Entonces, todos los triángulos que son de esta forma, su fórmula es base por altura sobre 2. Todos aquellos que no tengan un ángulo de 90, como estos que son como el techo de una casita, ¿verdad? Todos esos tienen el área o se les calcula el área con la fórmula de Herón. ¿Cómo es la fórmula de Herón? Bueno, vamos a tener tres lados, el lado A, el lado B y el lado C. Y primero tenemos que sacar el perímetro. Ya sabemos que el perímetro es la suma de sus lados. A más B más C. Ya teniendo el perímetro, podemos sacar el semiperímetro, que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Semiperímetro significa la mitad de ese perímetro. Y ya obteniendo ese semiperímetro, podemos establecer esta fórmula, que por ahí la podemos poner en una fichita.
Vean que el área se saca raíz de semiperímetro multiplicado por semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. En algunos ejemplos que les traigo, ahí vamos a aplicar la fórmula de Herón para que entendamos cómo se utiliza. Vamos a empezar con un triángulo tradicional, un triángulo rectángulo, o sea que tiene un ángulo de 90 y me piden el perímetro y el área. Primero que nada, ¿cómo sacaríamos el perímetro? Díganme ustedes. Sumando todos los lados, 9 más Perfecto. 2. 9 más 15 más 12. Muy bien, ahí tenemos el perímetro. 9 más 15 más 12 nos da 36. Ahí aplicamos la definición de perímetro, la suma de todos los lados. Ahora, ¿cómo calculamos el área? Como ese sí es rectángulo, base por altura dividido entre 2. Muy bien. Base por altura, su base sería el 12 o el 9, no importa. Por la altura, entre 2. Muy bien, ahí lo tenemos. 9 por 12 entre 2 nos da 54. Tener cuidado que el área se da en unidades al cuadrado, ¿verdad? Unidades cuadradas. Entonces, como es centímetros, cuando yo calculo el área, es centímetros al cuadrado. Mientras que el perímetro no, ¿verdad? Se sigue dando en este caso, en centímetros. Vean que acá en la definición, vean que dice que es unidades al cuadrado, siempre el área. Entonces, esas son cositas que hay que tener cuidado a la hora de colocar la respuesta en el ejercicio. Veamos este otro. Ahí tenemos una figura que está formada por dos triángulos ahora. Ya no es tan sencillo como el anterior, ¿verdad? Ahora tenemos un triángulo que es rectángulo y un triángulo que no tiene ángulo recto, sino que es como el techo de una casita, por decirlo así. ¿Cómo sacamos el perímetro? ¿Cómo sacamos el perímetro? Perímetro creo que igual hay que sumar todos los lados. Muy no bien. Para. Ajá, perfecto. Aunque sean dos triángulos, ¿verdad? El perímetro, como lo dices, es la suma de todos los lados. Perfecto. Entonces, el perímetro sería sumar 6 más 8 más 20 más 26. Y eso nos da un perímetro de 60 centímetros. ¿Cómo calculamos el área? Con el área creo que sí hay que sacarlas separadas, los dos triángulos, y luego sumarlas. Ok, entonces lo que propones es que se pueda hacer por partes, ¿verdad? Primero el área de uno y luego el área del otro. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cuál sacamos primero? ¿O cómo empezamos? Con el triángulo ABC. Muy bien, a este le vamos a poner área 1. Como es un triángulo rectángulo, ¿cuál sería la fórmula? Base por altura dividido entre 2. Muy bien. Ya sabemos que la base puede ser el 8, la altura puede ser el 6, dividido entre 2. Entonces calculamos 6 por 8, 48 y la mitad, 24. Entonces esa primera área nos daría 24 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Luego tenemos que calcular la segunda parte. ¿Cómo calculamos la segunda parte? Sí o sí, en la segunda nos toca Herón, ¿verdad? Porque es un triángulo como el de una casita. Entonces, sí o sí hay que aplicar la fórmula de Herón. ¿Cómo la podemos aplicar? ¿Qué podemos hacer? Es que para Herón se ocupan los tres lados. Creo que primero habría que usar Pitágoras, no sé, tal vez.
Muy bien. Primero necesitamos este lado, ¿verdad? Que no sabemos cuánto mide, pero por Pitágoras lo podemos hacer. Esto fue un concepto. El teorema de Pitágoras fue algo que desarrollaron en la tutoría del martes. El teorema de Pitágoras decía que la que está frente a 90, o sea, la más larga, se llamaba la hipotenusa. Y que la fórmula para encontrar a la hipotenusa era raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2. Entonces, en este caso, como ya conocemos que los catetos son el 8 y el 6, entonces nos quedaría que la hipotenusa es igual a 8 a la 2 más 6 a la 2. Y eso nos da 10, una hipotenusa de 10. Entonces ya podemos obtener esos tres lados. 20, 26 y 10. Perfecto. Ahora, ¿qué seguiría? De la fórmula de un semiperímetro y empezar a multiplicar el semiperímetro por cada uno de los lados. Exactamente, ¿verdad? El semiperímetro es la mitad del perímetro. Entonces, si yo sumo 10 más 20 más 26, eso nos da 56. El semiperímetro sería la mitad de eso, o sea, 28. Vamos a poner esta segunda parte. Como el semiperímetro nos da 28, entonces ya podemos establecer la fórmula. La fórmula era raíz de semiperímetro multiplicado por semiperímetro menos A, que era el primer lado, semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. Entonces aquí lo tenemos. Semiperímetro es 28, entonces quedaría 28 menos el A, 28 menos el B, 28 menos el C. Todo eso lo podemos poner en una sola raíz y eso nos daría 24 raíz de 14 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos la figura número 2. 24 raíz de 14 centímetros cuadrados. Vean que lo hicimos por partes, ¿verdad? Entonces primero nos tocó un triángulo rectángulo con fórmula base por altura sobre 2 y en el otro pues un triángulo de Herón y nos tocó pues calcular con el teorema de Pitágoras el lado que nos faltaba. Ya podemos calcular entonces el área total. ¿Cómo quedaría el área total? Bueno, pues entonces el área total sería la suma de el 24 raíz de 14 más, ay, mire, ahí puse más 10, perdón, es un error mío, más 24. Así, 24 raíz de 14 más 24. ¿Dudas? Ok. Vamos a la siguiente figura. Aquí tenemos un cuadrado. ¿Cómo calculamos el perímetro? ¿Cómo sería? Como es cuadrado, creo que todos van a medir igual, 3,32. Perfecto, muy bien. Entonces el perímetro sería sumar 3,32 4 veces o multiplicar 4 por 3,32. Nos daría 13,28 el perímetro de ese cuadrado. ¿Alguien se acuerda del área del cuadrado? No. ¿No se acuerdan? Así lo hacemos por triángulos, por dos triángulos separados. Sería base por altura sobre 2 más base por altura sobre 2. Pero como es un cuadrado, también podemos recordar, por eso me gusta que tenemos esta figura, que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, sí, podemos calcular lado por lado o, que sería lo mismo, lado a la 2. ¿verdad? Podemos calcular el área
como lado a la 2. Quedaría así. Lado a la 2 sería 3,32 al cuadrado. Y eso nos da 11,02 centímetros cuadrados el área de ese cuadrado. ¿Dudas? Si lo hubiéramos sacado separado por triángulos, lo hubiéramos hecho de la misma forma, ¿verdad? Base por altura sobre 2 más base por altura sobre 2. La base es 3,32 por 3,32 sobre 2 más la otra base, 3,32 por 3,32. Eso también nos hubiera dado 11,02 centímetros al cuadrado. ¿Okay? Para que vean que se puede hacer por triangulitos, por pedacitos, digamos por partes o una sola figura. Vamos a la que sigue. Esta figura que sigue es un rombo. ¿Cómo calculamos el perímetro de ese rombo? Díganme ustedes. ¿Cómo hacemos para averiguar ese lado que nos falta? ¿No saben? ¿Cómo calculamos? Porque el perímetro es la suma de los lados. ¿Cómo calculamos este lado? ¿Estoy sola o están ahí? A ver. Si ya me abandonaron. Ah, no, ahí están, todavía los veo. ¿Cómo sería? Ay, ya me tiene el otro. ¿Cómo encontramos ese valor que falta? ¿No saben? Determinamos el valor del lado que falta utilizando el teorema de Pitágoras de nuevo. Porque el valor que falta es la hipotenusa. Recuerden que el valor para la hipotenusa tenía la fórmula de raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2. Nuestros catetos son 3 y 4. Vean que si yo me concentro en este triangulito, este cateto es 3 y el otro sería 4. Entonces la raíz quedaría 3 a la 2 más 4 a la 2, que eso sería 5. Entonces este lado mide 5. Como es un rombo, entonces, y sus medidas son iguales, entonces todos miden 5. ¿Cómo quedaría el perímetro? ¿Cómo quedaría? 5 por 4. 5 por 4, muy bien. 20. Ahí está el perímetro. Perfecto. ¿Y alguien se acuerda de la fórmula del área? ¿Cuál es la fórmula del área de un rombo? Diagonal mayor por diagonal menor. Dividido por 2. Muy bien. La diagonal mayor en este caso sería toda esta, ¿verdad? Sería sumar 4 más 4, que eso es 8. Y la diagonal menor sería la vertical, que sería 3 más 3, que eso es 6. Entonces la fórmula quedaría así. Diagonal mayor por diagonal menor, o sea, 6 por 8 sobre 2. 6 por 8, 48 y la mitad, 24. Ahí tenemos el área de esa figura. Me gusta porque tenemos entonces, os recordamos, el área de un cuadrado. Ay, ya me fui muy atrás. El área de un cuadrado, el área de un triángulo rectángulo, la fórmula de Herón también, y aquí aplicamos el área del rombo. Vamos a ver este último ejemplo. ¿Alguien sabe cómo se llama esa figura? ¿Esa figura qué es? ¿Un qué?
Trapecio. Un trapecio, muy bien. ¿Cómo calculamos el perímetro de esta figura? ¿Cómo sería el perímetro? Creo que hay que averiguar ED primero. No hace falta porque el perímetro es la suma de todos los lados. Y ya conocemos los lados, ¿cierto? Entonces no hace falta conseguir cuál es el valor de ED. Nada más para el perímetro sumamos 381 más 289 más 627 más 224. Y el perímetro de toda esa figura es 1521. El perímetro es la suma de los lados. Por ejemplo, si tuviéramos un lote en la vida real, un lote con esas dimensiones, bueno, estaría el lote dado en, no sé, en centímetros jamás, ¿verdad? Pero con esos valores, pero que estén dados, no sé, en metros, una cosa así, ¿verdad? Por ejemplo. Y yo necesito poner una cerca alrededor de ese lote, ¿qué calcularíamos? ¿El área o el perímetro? El perímetro. El perímetro, muy bien. Varios de los ejercicios de la plataforma, pues es con esta idea, ¿verdad? Si necesitas poner algo alrededor de esa figura o de ese lote, pues lo que te están pidiendo es el perímetro. Ahora, si yo quiero poner la cerca con 3 hilos, ¿cuántas vueltas tengo que darle al lote que tengo? ¿Cuántas veces? ¿A su cama está más? Si, por ejemplo, yo tuviera que cercar mi lote, que tiene unas dimensiones, digamos, no sé, 381 metros, no sé si me ocurre, 289, 627, 224, y yo necesito ponerle una cerca con 3 hilos, yo, el primer hilo da toda la vuelta al terreno, el segundo hilo otra vez da toda la vuelta al terreno, el tercer hilo otra vez da toda la vuelta al terreno. Entonces sería lo mismo que yo calculé el perímetro multiplicado por 3 vueltas que tiene que dar el alambre o lo que necesite para cercar el terreno. Entonces, que eso quede claro, ¿verdad? Que eso también lo podemos aplicar a la vida real. Pues con valores más contextualizados, pero esa es la idea general. Por último, ¿cómo calculamos el área? ¿Cuál es el área de ese trapecio? ¿Alguno se acuerda cuál es el área de un trapecio? ¿No se acuerdan? Esa es base mayor por, creo que no sé por o más base menor dividido entre 2. Base mayor más base menor por altura entre 2. Anduviste muy cerca, muy bien. La base mayor, pues en este caso sería los 627. La base menor, la de arriba, los 381. La altura sería este segmento perpendicular, que sería 17 entre 2. Y todo eso nos da 109.368 centímetros al cuadrado. Bien que aquí también desarrollamos otra fórmula diferente, la fórmula del trapecio. Entonces ahí les dejo un poquito de cada una de las figuras que pueden eventualmente salir en el cuestionario y recordamos cada una de las fórmulas del área. El perímetro pues es el mismo para todos, ¿verdad? La suma de todos los lados. ¿Tienen alguna consulta del ejercicio?
¿No? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces si no hay ninguna consulta, déjenme que voy a detener la grabación. Ok.